Buenas tardes con todos los presentes. Agradezco la oportunidad que se me brinda para poder realizar la presentación en este Congreso Internacional. Muchas gracias a los organizadores. Voy a compartir en este acto las diapositivas pertinentes. Unos momentos, por favor. ¿Me confirman si la pueden apreciar, por favor? La puede ver, ya, está ahí, sí. Adelante. Correcto. Unos instantes. Bien. La presente investigación está referida a la valoración equitativa en la cuantificación del lucro cesante a consecuencia del daño originado por despidos inconstitucionales. Con esta investigación se analiza la figura de la indemnización en las diferentes ramas del derecho. Estoy debiendo entender que la indemnización es una figura jurídica, es una institución que no solo está en el campo civil, sino también por las consecuencias entre los individuos, entre particulares o bien con el Estado. Esta figura jurídica puede aparecer tanto en el campo penal, en el campo laboral o en el campo administrativo. Lo que me lleva a la investigación de esta figura en el campo laboral es su aplicación y la cuantificación del lucro cesante como un daño patrimonial. Se pudo apreciar a lo largo de esta investigación que para el cálculo del lucro cesante en el campo laboral discierne mucho de su aplicación en el campo civil y también en el campo penal. Pude realizar un contraste tanto en el campo laboral, en el campo civil y en el campo penal, y he podido apreciar que este lucro cesante, solo me voy a concentrar en el lucro cesante, tiene diversas matices en los tres campos jurídicos, y esto puede ser originado porque el lucro cesante no solo es un concepto jurídico, también es un concepto económico, es un concepto en el campo de la contabilidad, es un concepto en el campo de la administración, y es por eso que puede generar múltiples conflictos para la aplicación jurídica en los órganos jurisdiccionales. No hay certeza de cómo obtener este cálculo. Ahora, cuando hablamos de indemnización tenemos que analizar por un lado el monto y por otro lado la prueba. Para tener en cuenta la prueba del daño, en el caso de investigación, esta prueba vendría ya configurada por un despido inconstitucional. Ahora, lo único que sería materia de análisis es su cuantificación, que es lo que he podido analizar a lo largo de la investigación. Bien. En esta presentación analizaremos, por un lado, la función de la indemnización para el presente caso, un análisis jurídico de la valoración equitativa y un análisis del concepto de lucro cesante, para así entrelazar, por así decirlo, estas dos variables. Por un lado, la valoración equitativa y por otro lado, el lucro cesante, cómo se interrelaciona y cómo influye una en la otra. Y finalmente, poder mostrar cómo es que se aplica el quantum indemnizatorio por lucro cesante a consecuencia de un despido inconstitucional. En primer orden, analizaremos un poco el tema de la función de la indemnización. Cuando hablamos de la indemnización, hacemos referencia siempre a aquella institución que tiene por finalidad restablecer los derechos de una persona que se han visto afectados, humillados, y su reparación integral. Es por ello que también en el campo de la indemnización surgen diferentes funciones. Por un lado está la preventiva, la sancionatoria y otras funciones. Yo parto de la función preventiva, toda vez que la indemnización
tiene por finalidad, por un lado, resarcir podríamos decirlo, resarcir y generar una reparación integral del daño, es decir, una función reparadora, y paralelamente tenemos la función preventiva. Empezamos con la función preventiva porque la finalidad es generar que se vuelvan a evitar conductas dañadoras y conductas que afecten los derechos de las personas. Si obviamos la función preventiva en el tema de la responsabilidad civil, si la obviamos, generaríamos que todo vaya a un campo de reparación y solo atacaríamos la causa, perdón, solo el efecto, pero no analizaríamos la causa. Es por ello que es muy importante que en esta investigación se parta de la función preventiva, es decir, evitar que en el futuro se genere una nueva conducta que provoque daños. Paralelamente a la función preventiva, tenemos la función reparadora, por el cual, si ya sucedió lamentablemente por alguna situación esta conducta que ha generado un daño, es la obligación de aquel sujeto, sea una persona natural o jurídica, la reparación integral del daño. Y cuando hablamos de reparación integral del daño como otra función de la indemnización, tenemos que llevarla a que debe la persona que ha sufrido el daño, que se ha visto afectado en sus derechos, en aquel menoscabo a su patrimonio, por esta función reparadora, debe resarcirse íntegramente. Ahora, muchas veces no se puede resarcir de manera integral el daño, sin embargo, lo que se busca jurisdiccionalmente ante una instancia judicial es tratar de aproximarse a lo que se llamaríamos una reparación integral. Si bien después de haber sucedido un daño, la situación no queda igual, es evidente, no va a haber esas características como al inicio, antes de que sea generado el daño, debe generarse entonces una reparación lo más aproximada a su integridad. Ahora bien, cuando hablamos de indemnización, entramos en un campo del derecho que ha sido regulado por el área civil. Y como dije al inicio, esta figura jurídica, esta institución, tiene ramas que puede verse en el campo laboral, en el campo penal o en el campo administrativo, pero cuando hablamos de indemnización entramos a una figura, como muchos doctrinarios llaman, un poco ambigua, porque no se sabe qué nos va a tocar. Es como un campo pantanoso en el cual, si bien uno sabe que va a ganar, pero no sabe cuánto va a ganar. Por eso es un campo en el cual va a operar mucho el rol que tengan las partes, la parte afectada, en probar el daño, y por otro lado va a ejercer un rol muy importante los jueces al momento de analizar el daño. Como les digo, al momento de analizarse estos casos, no se sabe cuánto nos va a tocar. Podemos pensar que se tiene el proceso ganado, sin embargo, no se sabe cuál es el monto. Es por eso que muchos al momento de analizar estas figuras, consideran que están en un campo pantanoso, incierto, en el cual debe aplicarse criterios objetivos para que no estén en esta incertidumbre y dejar de lado los criterios subjetivos. Sin embargo, para la reparación integral de un individuo, como pueden haberse afectado derechos patrimoniales como extrapatrimoniales, al hablar de los patrimoniales, hablamos del lucro cesante o su daño emergente, o en los daños extrapatrimoniales, el daño moral, el daño a la persona, va a ser muy importante la valoración que haga el juzgador y aplicación de instrumentos subjetivos. Es por ello que en la investigación realizada se trató de analizar la indemnización de manera amplia, analizando tanto la función preventiva como la función de la reparación integral del daño. Ahora bien, como la otra variable de esta investigación, tenemos la valoración equitativa. Ahora, cuando yo les dije al inicio de la exposición
que teníamos en el campo civil un campo pantanoso, un campo incierto, de lo que no sabemos qué nos va a tocar, sin embargo sabemos que vamos a ganar algo. Tenemos los criterios subjetivos del análisis de los daños, del análisis de la cuantificación. En estos criterios subjetivos, para llegar a un monto y poder darle al justiciable, a la persona que viene a pedir tutela jurisdiccional, a la que se le ha afectado algún derecho patrimonial o extrapatrimonial, tenemos una herramienta jurídica por la cual el juez puede hacer una valoración de los hechos, una valoración de la prueba y poder dar un monto estimatorio como monto de reparación, tanto en los daños patrimoniales como en los daños no patrimoniales. Hablamos de la valoración equitativa, que es la variable principal en esta investigación. Esta valoración equitativa, al ser una herramienta jurídica, genera que el juez aplique los criterios que considere, es decir, un análisis subjetivo que él considere, para llegar a un monto estimatorio tanto de daños patrimoniales como extrapatrimoniales. Podríamos hablar de la valoración equitativa tanto en el lucro cesante, en el daño emergente, como en el daño moral. Sin embargo, esta investigación solo se centra en cómo se analiza en el campo del derecho laboral la aplicación de la valoración equitativa en el lucro cesante. Ahora, como hablábamos de una herramienta jurídica por el cual el juez no va a analizar tanto la prueba, sino van a ser criterios subjetivos, puede generar incertidumbre o ambigüedad. ¿Por qué? Porque, como les dije, el sujeto, los sujetos, las partes, no van a saber qué van a ganar. Y si se les va a dar un monto, ese monto, si se aplica de una manera indebida a la valoración equitativa, puede ser un monto injusto, un monto arbitrario, toda vez que está sujeto a la interpretación subjetiva del juzgador. Entonces se le debe establecer parámetros al juzgador, porque si no se le establece parámetros, esta interpretación subjetiva puede ser perniciosa y podemos caer en arbitrariedad, porque no va a haber una motivación que sustente el daño, el monto que está indicando. Y se puede generar montos exorbitantes como montos ínfimos. Y lo que se trata es de no irse a un lado ni a otro extremo, sino a un punto medio, establecer un monto justo. La otra variable de la investigación es el lucro cesante. Este daño patrimonial de lucro cesante, como les dije al inicio, puede estar referido a un concepto jurídico, pero también es utilizado a lo largo de la investigación. Pude hablar con contadores, con administradores, con economistas que usan el término lucro cesante en su área. Y esto genera mucha confusión, porque uno considera que el lucro cesante puede ser todo aquello que he dejado de percibir y me debe la otra parte. Y esto, al ser un concepto jurídico, los usuarios no lo entienden de una manera técnica, sino de una manera amplia, una manera coloquial, cotidiana. Todo concepto, de manera genérico, todo concepto dejado de percibir. Y es así que cuando presentan sus demandas al Poder Judicial por algún daño causado, pretenden que se les entregue un dinero por todo el tiempo que van a dejar de percibir esa actividad. Por ejemplo, una persona que compra un vehículo para trabajar, y este vehículo le viene en pésimo estado, con algunos defectos técnicos de fábrica, y este vehículo fue adquirido para el trabajo, demandan daño emergente, un lucro cesante, un daño patrimonial por lucro cesante, porque consideran que ese vehículo tenía que generar rentas por un periodo determinado. Y hacen cálculos estimatorios y presentan pericias contables de lo que ha dejado de percibir ese vehículo, haciendo una comparación con otros vehículos de la misma característica. Sin embargo, en las conferencias y en el contradictorio se les pregunta a los contadores que hicieron esas pericias
la razón por la cual llegó a ese monto y no analizó los gastos que implicaría generar esa actividad. Y los contadores nos indican muchas veces que desde un punto de vista de la contabilidad, ese es el monto que se estima que ese vehículo dejó de trabajar y generó el perjuicio. Y cuando se les pregunte los gastos que hay en el vehículo, porque un vehículo durante un periodo aproximadamente, vamos a ponerle 5 años, va a emplear, va a tener que ser revisado por mantenimiento, cambio de llantas y diversos aspectos técnicos que la mecánica nos dice. En esos conversatorios, en esa conferencia con los contadores, no habían tomado en cuenta esos aspectos. Tampoco habían tomado en cuenta los tributos que se pagan por la renta que generaría ese vehículo. En tal sentido, al no tomar en cuenta esos conceptos que van a, por un lado, gastos para obtener esa renta, no son tomados en cuenta. Ahora, como es un concepto tanto jurídico como contable, estos aspectos no son tomados en cuenta de la misma manera y se generan diversos conceptos como lo podemos apreciar. Por un lado hay un concepto amplio y al hablar de ese concepto amplio se generan diversas definiciones y al generar diversas definiciones en el campo jurídico, que debe ser un campo técnico, tenemos como una ganancia deja de percibir, como una ganancia neta, un ingreso bruto percibido y dejado de percibir, como utilidades dejadas de percibir. Ahora bien, ¿qué pasa si se analiza como lo entienden, mal entendido por las otras áreas y por los usuarios, como todo concepto dinerario dejado de percibir? Si lo analizamos de esa manera, todo concepto dinerario dejado de percibir, vamos a apreciar que al momento de hacerse una cuantificación, uno se va a generar una expectativa indebida. Y al generarse una expectativa indebida, va a generar una desconfianza en el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque estimaba que iba a recibir tanta cantidad de dinero. Sin embargo, al hablar de una ganancia dejada de percibir, tendríamos que a ese concepto de todo lo dejado de percibir, restarle aquellos montos que fueron empleados para obtener este lucro cesante. Por ejemplo, y a raíz de eso se generan muchas definiciones, por lo que el lucro cesante no debe ser algo incierto e hipotético, sino debe ser algo cierto y real. Para tener esas condiciones de cierto y también real, debemos arribar a una fórmula, que este lucro cesante sea entendido jurídicamente como una ganancia neta, es decir, la ganancia bruta, todo lo que se obtuvo, menos los gastos empleados. Parecería sencillo y de una manera de aplicación lógica. La ganancia neta igual a la ganancia bruta menos los gastos empleados. Sin embargo, al momento de conferenciarse con otras áreas del derecho que nos ayuden a cuantificar daños, se genera este problema porque no se entiende en ambas ramas, tanto en la contabilidad o la economía como en el derecho, este concepto jurídico y qué gastos empleados se le tienen que deducir a esa ganancia bruta, por así decirlo, a la cual se le van a restar estos gastos. Si no se aplica de esta manera, se va a generar falsas expectativas en los usuarios y se están generando, y por ello existe la desconfianza muchas veces en el órgano jurisdiccional. Ahora, en estas palabras indiqué que el lucro cesante debe ser también un lucro, un monto que se perciba de una manera cierta y que no sea algo hipotético, que no sea algo incierto, porque al hablar de algo incierto, algo hipotético, como así se establece en algunas sentencias, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, montos estimatorios, montos no ciertos, montos inciertos, se genera una falsa expectativa en la comunidad jurídica. Y eso, evidentemente, va a generar una desazón de los usuarios. A lo largo de esta investigación,
en el rubro de discusión y resultados, en esta investigación se verificó que no existe un concepto claro de lucro cesante, como le indiqué. Es evidente que en el campo laboral, en el campo penal, en el campo civil incluso no existe un concepto claro. Y esto se origina porque este lucro cesante, este concepto, nace también o tiene otros análisis en otras áreas como es la economía, la contabilidad y la administración. En diversos debates con los contadores hemos tenido estos conceptos y son los propios abogados que ofrecen esa prueba pericial las que les preguntan por qué no existe ese descuento a esa ganancia bruta, por qué no existe ese descuento de los gastos empleados. ¿Y qué gastos son los empleados? Entonces el contador, desde un punto de vista, lo puede hacer desde un punto de vista técnico, pero al tratarse de temas jurídicos que implican valoración del juez, escapa a su área, a su ciencia, tener en cuenta esos conceptos que deben ser descontados. También se verificó en la investigación que al momento de resarcirse los conceptos de lucro cesante en el campo laboral, no se tiene en cuenta cuál es la responsabilidad civil, la finalidad de la responsabilidad civil, simplemente se generan daños. También se aplicó que se aplican dos formas de lucro cesante. Y en este punto, cuando uno es despedido y se demuestra que ese despido fue inconstitucional, hay un periodo que está fuera del trabajo, y ese periodo que está fuera del trabajo es materia de un juicio, un primer juicio. Ese primer juicio es ganado por el trabajador y se dispone su reincorporación al trabajo. Entonces, en ese tiempo que estuvo fuera, hace un año, 2 años, se ha generado a criterio del trabajador un lucro cesante, un daño patrimonial, consistente en los montos que dejó de percibir ese tiempo que estuvo fuera del trabajo. Estuvo alejado y no pudo generar, no pudo recibir esos montos por el trabajo. En tal sentido, cuando vienen al Poder Judicial, al órgano jurisdiccional, hay dos formas de darle lucro cesante, se demostró en la investigación. La primera es que el trabajador demuestre cuánto dejó de percibir, toda vez que al estar fuera de su centro laboral, este trabajador pudo haber generado otras rentas, pudo haber generado otros ingresos en otro trabajo, incluso pudo haber ganado más de lo que debió ganar, o también pudo haber ganado menos. Entonces se le exige que muestre que verdaderamente la conducta que ya está aprobada, que ya está aprobado el daño, perdón, que ya está aprobado la conducta, le haya generado ese daño. En tal sentido, al solicitarle al trabajador la prueba, muchas veces no cuenta con esta o también la oculta porque generó rentas en otras instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se ha advertido y se ha constatado que hay dos formas que se está calculando el lucro cesante. Por un lado, me cuesta, es trabajoso la valoración de la prueba, es decir, revisar toda la prueba tributaria, toda la prueba contratos, que nos demuestre que ese trabajador efectivamente hubo un desmedro en su patrimonio y no generó rentas por el trabajo. Eso es trabajoso y eso genera valoración de prueba. Y eso también se genera que la parte ofrezca prueba, que considero que la prueba es el corazón de estos procesos. Pero para, por así decirlo, obviar este análisis, lo que se hace cotidianamente y es más fácil y evita un análisis técnico y jurídico, aplicar la valoración equitativa. Es decir, voy a dejar de lado tus pruebas y voy a darte un monto que yo considero equitativo. Si pediste un monto tal y no quiero valorar tus pruebas, voy a aplicar la valoración equitativa y te voy a dar un monto. Este monto va a distar, si se aplica de esa manera, va a distar mucho de lo que sería un monto equitativo, un monto justo. Puede ser arbitrario para la parte mandante y también para la parte demandada. Entonces, ¿qué es lo que se ha advertido? Estas dos formas de cálculo.
Ahora bien, en cuanto a las conclusiones, para superar este problema que se ha advertido, se propone que en un primer momento, dado que el lucro cesante es algo patrimonial, cierto y no es hipotético, debe analizarse la prueba. Evidentemente eso exige al juzgador que se inmiscuya en el proceso y analice la prueba que venga del área tributaria, que venga de los contratos del trabajador y llegue a un monto de lucro cesante, un monto que no es hipotético, sino es un monto real. Ahora, si es que no se puede llegar y no se puede hacer ese análisis probatorio por parte del juzgador, si no se puede analizar la prueba en un primer momento, el juzgador debe justificar, y no solo el juzgador, sino la parte que le ofrece, debe justificar que no se puede establecer un monto exacto por las circunstancias del caso. Y es solo después de valorarse la prueba y analizarse que no se puede llegar a un monto exacto que debe aplicarse la valoración equitativa, es decir, las apreciaciones subjetivas del juez, como última medida para dar solución al conflicto. Entonces, debe tenerse en cuenta que la valoración equitativa es la última alternativa que tiene el juez para motivar adecuadamente su sentencia. También se tiene en cuenta que la valoración, para resolver estos casos, se tiene que tener un concepto claro y concreto de lo que es lucro cesante. No podemos estar con ambigüedades que para esta área sí, para esta área no. En el campo jurídico, al momento de sentenciarse o de llevarse a cabo un proceso y tratarse con prueba pericial, como son contadores, se les tiene que dar las pautas para no generar retraso y también pericias innecesarias. Y también se debe tener muy en cuenta cuál es la finalidad de la responsabilidad civil para así poder partir, tener un inicio y tener un horizonte y saber a dónde llegar con estos casos de responsabilidad civil. Bien, con ello doy por agotada esta exposición. Si es que habría alguna pregunta, quedo a